Hola familia, bienvenidos. Un ratito en la tele, como nos gusta decir a nosotros, siempre en el estreno del martes, siempre con las repeticiones. Hay algunas más, pero la del domingo también tiene buen margen. Sean bienvenidos, que sea un año, me gusta decir, un poco más digno. Con eso sería suficiente, ¿no? Ha sido difícil y esperemos que este sea así. Estamos abriendo el Charlemos de hoy. El doctor Mutilva, que es una parte de este programa, está descansando. Alberto va a tomarse unos días también. Nosotros seguimos al aire. Hay mucho para contarle de todo el trabajo que hicimos en el 2024. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, Raúl. Placer. Bien, bien. Estamos ya en el 2025. Estamos Qué arrancando. bárbaro, ¿eh? ¿Cómo se van los días, che? Terrible. Por ahí quedaría como un comentario de casa lo que acabas de decir. Pero yo vengo de hablar con alguien y dije exactamente lo mismo. No puedo entender que estamos grabando a 10, 11 de enero. Terrible. Impresionante. Qué bárbaro. Ayer comprábamos el pan dulce para el No, 24. pero lo que pasa que es terrible. Lo que pasa que, Raúl, es la situación, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno hace un esfuerzo para mantenerse. Cuando vos tenés tanta gente trabajando con vos, el sacrificio es mayor. Tenés que cumplir. Vos imaginate que el día 20 tenés que pagar aguinaldo, el día 3 o 4 tenés que pagar sueldo. Si ahora nos vamos de vacaciones, tenés que volver a pagar el sueldo de las vacaciones. Y la situación sigue complicada, no es que no sigue complicada, sigue complicada. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ser con esperanza, vamos a pensar siempre para adelante. Pero ¿Sabés qué bueno lo que acabas de decir? Porque lo quiero emparentar porque hablaba con Martín abajo en tu empresa y hablábamos del movimiento que tiene por estos días. Y me decía, ¿sabes qué pasa, Raúl? La gente quiere seguir comprando acá. Sabe que vamos a tomar un receso, por más que tengamos otras sucursales, quiere comprar acá. Entonces se adelanta y anticipa las compras. Digo, vos que marcás la relación con el cliente, que hay que cuidarlo, ese trabajo de tantos años, es eso. Raúl, mira, vos sabés que siempre lo digo y lo voy a repetir. La fortuna más grande que nosotros tenemos es la clientela que nosotros tenemos. No solamente acá, también en las sucursales, generales, en total. Vos imaginate que acá hay gente que sabe que cerramos, lamentablemente hace 10, 20 días venimos tapados en trabajo, en realidad es la verdad, no la podemos negar, pero es porque nos vamos y la gente no quiere ir a comprar a otro lado. Totalmente, eso me enteré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos, vamos a tomar las vacaciones, pero estamos agotados porque Me imagino. se multiplica por 2, por 3, porque Alberto, escúchame, y la gente que hace 2 meses que le decimos, mirá que nosotros de tal fecha a tal fecha está cerrado. Espera la última semana, los últimos 10 días, para decir, no, si se van ustedes, por favor. Va. Pero sí, un agradecimiento tremendo. Vos sabés que no hay programa que yo no le agradezca a los clientes. No hay programa que yo no agradezca a los clientes. Esa es la fortuna más grande que puede tener un negocio, cualquier negocio. La clientela hay que cuidarla. Estamos hablando de Alerjú, que está cumpliendo en este 25, 80 años. Ya le vamos a contar de qué va, tranquilito. Ya entramos. Ya entramos, pero entramos en los 80. Una familia que armó una estructura empresaria, o sea, una empresa familiar. 80 años, en un país con adebacles, con idas, con... Bueno, ¿qué te voy a contar? Sin embargo, se llevó. Bueno, ahora hablamos. Esa empresa es Alerjú. Sigue teniendo todas las marcas, las mejores, los mejores precios y las alternativas de que si vos tenés tu mascota en casa y lo querés tanto y lo amás, manda tu video y nosotros lo incorporamos a nuestro comercial, que es este, mirá. Alegres, cariñosos, divertidos, especiales, con pinches, tiernos, un integrante más de la familia. Traverso. Sabemos de mascotas, las mejores marcas, los mejores precios. El invitado está hojeando historias, porque de historias va el programa de hoy. No le digo más nada,
pero anticipo que te quedes porque bien vale la pena. Le agradecemos enormemente que con el poco tiempo que pudimos desde la producción lo invitamos y se vino, en un ratito está charlando con nosotros, pero no le digo más que esto. Gracias a la gente que nos ve, muchas gracias, así como le agradecemos a los clientes, porque Edgardo Carlucci, que cantó acá, lo paran en la misa, va a iglesia, camina por las calles y le dicen, ay, usted canta ahora, porque vieron el programa. Entonces nos llamó, te dejó un abrazo, el agradecimiento de siempre. Sos una familia fantástica, Edgardo. Sí, buena gente. Te queremos mucho Muy buena gente. y es bueno que la gente sepa por dónde va la vida de cada uno de ellos, ¿no? Me parece que eso es cierto. Bueno, pero hoy el invitado que tenemos ya vamos, es una gran persona. Esperá. Viene de una familia extraordinaria. Otra más. Pero déjame un minuto. ¿Cómo ves el comienzo de este año? En una línea, en un cachitito, ¿qué proyección podemos hacer para este 2025? En el hoy, ¿se puede imaginar cómo viene? Al menos desde tu empresa, desde tu mirada, de la economía. Mirá, acá publicaron, nosotros dijimos que el campo venía mal. Sí, ¿no? que estaba difícil, menos, correcto. Que el campo venía complicado. Yo hablando con el invitado ahora me decía, no, pero el campo viene muy bien. No, viene muy bien, sí. Si sigue y cae un poquito más de agua, necesitamos un par de lluvias más, vamos a tener una muy buena producción. Está faltando agua. Muy bien, pero vamos a tener una muy buena producción. Inclusive hay un par de plagas que no se están dando este año, como se dieron el año pasado. Pero el problema está que los precios no dan los precios, los valores de los precios no dan, ¿entendés? Porque lo que le pasa a los negocios, lo que le pasa a la pyme, pasa en el campo. Entonces, vos podés tener unos kilos de más, podrás tener un alivio, pero los precios internacionales han bajado. No es. Imagínate que una soja hasta hace un año atrás valía $450 la tonelada y ahí de contar el 32%. Hoy vale $360. De ahí tenés que descontar el 32%. Se te rompe una maquinaria que hoy una trilladora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un tractor? $50.000, $100.000, según el tractor, según el tamaño. Una trilladora, ¿cuánto vale? $1.000.000. ¿Cuánto? ¿Y? Se rompe el arreglo de eso con los precios que tiene el grano. A ver, ¿por qué digo esto? Porque nosotros el alimento balanceado para mascotas se está vendiendo, es baratísimo, al precio que se está vendiendo. Imagínate que 20 kilos de alimento de mascota vale menos que una pizza. Y todo eso a costilla de quiénes. ¿Por qué estamos vendiendo barato? Porque las consecuencias las va a pagar el campo. Porque si siguen estos valores, fíjate, el otro día hay una publicación que hay 3 o 4 empresas grandes del campo que se han puesto, que están en quiebra, convocatoria de acreedores. Yo no sé si están así, mejor dicho, creo que se hayan presentado en convocatoria de acreedores, pero no creo que sea tan significativo para esas empresas. Las empresas que están complicadas son de 1.000 hectáreas para abajo, los grupos familiares que trabajan todo el día y cuando se dan cuenta no les alcanza para nada. Y más si tienen que alquilar campo, ni hablemos. Así que vos me decís, me pones en un compromiso, yo te digo que siempre uno tiene esperanza, la Argentina es extraordinaria, pero vamos a tener un año todavía complicado para mí. ¿Qué querés que te diga? Está muy bien, está muy bien. A la hora de tener que tomar un descanso, porque no te pudiste ir de vacaciones, te podés tomar la avenida Martín Fierro en Ituzaingó, que es un lugar tan bello y tan hermoso, te vas al complejo Thais, que es un poco Cariló, el Cariló nuestro, ¿no? Un helado, un trago, vas en familia, con pareja, con amigos, alguna comidita. Bien vale la pena un regalo. Mirá qué bueno está el complejo Thais. ¿Puedo contar algo? Casa del Audio llegó al puesto número 1 en ventas de aires en Argentina. Sí, Impresionante. Y si querés actualizar, además, tus electros de climatización con hasta 18 cuotas sin interés,
y envío gratis, lo que no es poca cosa. Prepara la cámara de tu celular para escanear el código QR y llévate todo. No sé qué esperás. Entrá ya en casadelaudio.com. Mirá. Llévate todo en Casa del Audio, número 1 en venta de aires en Argentina. Aprovecha hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Freezer Neva 245 litros a 509.000 pesos. Entrá ya a casadelaudio.com. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a una familia tradicional. No voy a decir la edad, pero está estupendo. De verdad está estupendo. Está a mí, es casi un elogio, ¿no? O lo es en total. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Es el doctor gracias. Alberto Luis Gercio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Un muchas placer gracias. que estés, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. ¿Cómo te digo? Bueno. Historiador, hombre con inquietudes. ¿Qué te digo? Mira, hay una... Buceador de historias me gusta. Claro, pero... a mí la vida me dio un premio, una linda familia, pero también me dio un castigo, y que fue que Dios se llevó a mi compañera de toda la vida con solo 51 años de edad. Los dos teníamos la misma edad. Y me dejó una carga, hermosísima carga, por cierto, pero no deja de ser tal por ello, que era una niña de 9 años, un varón de 14 y otro varón de 15. Y en ese momento yo tenía que tomar una determinación con mi vida, que era hacerme cargo totalmente de las funciones profesionales. Creo que todo el mundo sabe que yo tengo un laboratorio de análisis clínicos. Te hace mención, está muy bien. Desde el año 1964, que me recibí, inmediatamente puse el laboratorio ese mismo año, pero conmigo colaboraba mi esposa, que era bioquímica también. Nos habíamos conocido como estudiantes, y cuando Dios dispuso eso, bueno, yo tenía que decidir sobre mi vida. Y mi vida tomé una decisión. Primero, hacerme cargo, por supuesto, de estas 3 cosas que quedaban a cargo mío, mis 3 hijos. ¿Pero recordás los nombres y las edades de nuevo? En aquel momento, ¿qué edades tenían? Los tenían la niña, Ana, la que mencionaba recién, que vive en Pergamino. Hoy. Felizmente estudiosa, se recibió de ingeniera agrónoma en la Universidad de Luján, una de las más exigentes del país. Bien. Y se fue a vivir a Pergamino. En Pergamino comenzó a trabajar en semillería, que era lo que a ella le gustaba, pero no le iba bien. Pero le fue bien en otra cosa en Pergamino, se puso de novio. Epa. Y tenía 30 años ya. Entonces, bueno, y formó una familia y se quedó para toda la vida a vivir en Pergamino. Bien. Hoy trabaja como ingeniera agrónoma en Pergamino, en un cargo oficial, digamos, municipal, por así decir, en una tarea que hoy es muy rigurosa, que es la de control de fumigaciones. Sabés que no se puede fumigar ni 1 metro cuadrado si no tenés permiso de la autoridad correspondiente, sea la provincia o el municipio. Correcto. Entonces ya está en la función, bien. El esposo de toda la vida de la zona, es industrial, pasó más bien. El otro, el varón, es Ezequiel, el que quedó a cargo del laboratorio de análisis mío. Con el laboratorio de análisis hicimos una SRL, en la cual somos socios, por así decir, como él, muy trabajador, yo diría muy parecido a uno que tengo en este momento a mi izquierda, y no quiero nombrarlo, bueno, de esos que se levantan a las 6:30 de la mañana y no paran hasta la noche, bueno, pero no le gustaba estudiar. Y entonces yo hice un pequeño esfuerzo, la madre ya no estaba, de intentar durante 2 años que hiciera la carrera de bioquímica, y no le gustó estudiar. Pero en cambio de eso que lo compensó siendo un gran trabajador. Y el otro quiso estudiar piloto, y hoy es comandante de aerolíneas. Entró como en Austral, después cuando se fusionó Austral con Aerolíneas, quedó como comandante de aerolíneas, exclusivamente en cabotaje, porque nunca quiso volar afuera para resguardar la familia. Así toda la familia se disolvió igual, pero es otra historia. Bueno, entonces los 3 tienen labrado su porvenir. Ezequiel, ya te digo, si bien no es bioquímico, yo tengo de hace muchos años, 25 años, la doctora Karina Flare, que bueno, ustedes los que son ahí en el laboratorio casi todos la conocen ya, que hace la tarea profesional. Yo sigo nominalmente siendo director técnico, pero nominalmente. La dirección técnica la hace ella, la doctora Karina. Y entonces esa fue la primera decisión. ¿Qué hago con mi vida económica y eso? Bueno, había que seguir con todas las tareas. Y la segunda era, ¿qué hago con mi cabeza que no estaba bien? Cuando vos se te va una compañera de 51 años de edad y te deja
esos 3 regalitos, por así de Dios. Bueno, era difícil. Entonces, entre otras cosas, comencé a estudiar historia, a leer libros de historia. Tenía la facilidad de que mi papá, también creo que vos sabés que mi papá también tenía la afición de la historia, Sí. y escribió algunos artículos. Y entrevistó a algunas personas en aquel entonces, entre ellas a tu papá, ni que hablar. Bueno, Qué y entonces... Claro, porque era muy amigo. Sí, eran sí, muy amigos, amigo, sí. muy ¿No hay amigo. registro de esa entrevista, Y, papá? y le daba consejos a Alberto Traverso padre, que no era fácil para aconsejar, porque tenía sus qué? ¿Por qué? propias pautas, Alberto padre. Ah, no. mire, mire. Ya te digo Al- más, mirá hasta dónde llegaría, perdona que te sí, corte, pero sí, hasta sí. dónde llegaría la amistad de mi papá con Gercio, que insistió, nosotros teníamos un lote de 10,50 por casi 50 metros de fondo, y Gercio le decía, comprá estos 2 lotes de acá al lado, y mi papá dice, no puedo, comprá estos 2 lotes de acá al lado, lo vende el hombre de Alvear, hasta que al final mi papá lo compró, pero quien lo convenció fue Gercio. Sí. Gercio y vos fíjate que fueron fundamentales esos 2 lotes Sí, para sí. nosotros. Y bueno, en realidad el que presionó para que lo tengamos fue el padre de él, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Y después, entonces, empecé a estudiar la historia, primero a nivel nacional. Después me empezó a gustar la historia regional. Al decir regional me refiero a Morón y Merlo, nuestros vecinos, por así decir. Y después finalmente me especialicé mucho en estudiar la historia de Ituzaingó. Y ahí vino un hecho que yo no me canso de relatarlo porque para mí es lo que me cambió la vida. Yo comienzo a dar un ciclo de charlas en un lugar, estábamos hablando ya de Ituzaingó municipio. El primer año segundo descalzo sería el 95 o el 2000. Ya más se o había menos. dividido el municipio, sí. Alrededor del 2000 más o menos. Sí, Ituzaingó era municipio. Y era municipio y era, por supuesto, peronista, ni que hablar. Y yo comencé a dar un ciclo de charlas, ¿sabes en dónde? En la sede que tenía Ballarino en Segunda Rivadavia, que era la contra, ¿te acordás? Sí, claro. Ballarino. Sí, sí. Bueno, yo comienzo a dar un ciclo de charlas y en ese entonces era funcionario en la municipalidad de Ituzaingó sin una tarea demasiado importante y específica, por eso tenía mucho tiempo libre, un prócer para mí de la historia de Ituzaingó, que es Juan Orlandini. Juan ¿Te Esteban acordás? Orlandini, El director sí. de la escuela, ¿cómo se llama? Escuela de... Bueno, ya me vamos a acordar. Escuela de política, No, sí, dirección, de estudios sí, políticos. ahí sí, está, sí. sí. Una oficina sin ninguna trascendencia y sin ninguna tarea, nada. Y entonces Juan Orlandini comienza a venir a las charlas mías. Para eso, muy correctamente, me pidió permiso. Nos encontramos a tomar un cafecito en Fax, donde yo me paraba mucho en aquel entonces. Y me dijo, mire, Gercio, yo querría asistir a las charlas suyas, si no tiene inconveniente. No, al contrario, Juan, yo no lo conocía, por supuesto, ¿cómo no? Pero él venía con uno que sí yo lo conocía mucho, Jorge Barjacoba lo acompañaba, otro militante de peronista y de descalzo hasta acá. Tal es así que tuvo varias sedes, comités y todo, Jorge Barjacoba. Y yo le dije, pero mire que las charlas yo le estoy dando en el lugar que las hace Ballarino. No, no importa, nosotros vamos a ir. Y entonces vinieron a escuchar mis charlas juntos. Juan Orlandini, Jorge Barjacoba y Jorge Piccoli. También, por supuesto, ni que hablar, no vamos a dudar de la militancia de Jorge Piccoli, ¿no es cierto? Bueno, vinieron a escuchar las charlas ahí. Le gustó lo que yo estaba hablando, estaba desentrañando un dato no equivocado, un dato que es mucho más grave, que es apócrifo de Ituzaingó. Y esto no es un cargo, no es un cargo para Rolando Goyó, de cual guardo un excelente recuerdo como un gran trabajador de nuestra historia. Abrazamos pero a la sí es familia un Goyó cargo desde para acá, el sí. tío de él, Raúl Goyó. Vos lo conociste a Raúl Goyó, el tío de él. No, Sí. no. A Goyó No, sí. no lo conociste, no te acordarás seguro. Vivía en Segunda Rivadavia, ahí casi esquina Paulino Rojas, donde vivía en la esquina vivía la familia Tiscornia. Al lado había una casa y al lado estaba la familia de Goyó. Era Raúl Goyó, el tío de Rolando. Y Raúl Goyó, que era un buen periodista, pero lamentablemente escribió una historia en el año 1932, publicó un número único que se llama Ituzaingó. Vos no lo tenés ese No. Bueno, yo te voy a dejar una fotocopia. Publica un número que se llama Ituzaingó número único, en el cual publica una historia de Ituzaingó, en el cual decía que en el año 1754 un capitán de huestes, arrancamos mal, porque acá nunca hubo huestes, acá hubo milicias, pero nunca hubo huestes,
de nombre Manuel Rodríguez Flores recibe una merced por el equivalente, de superficie equivalente a toda la superficie que abarca el actual Ituzaingó. Manuel Rodríguez Fragio. Eso lo escribe. No, todavía no entraba. En la historia Manuel Rodríguez Flores no entra. Por ahora estamos hablando Manuel de Flores. esa Manuel Rodríguez Flores. Ese Flores. Tal es así que hay una calle de Villarilla que se llama Sí. Rodríguez Flores. Sí, y sí. viene por Manuel Rodríguez Flores. Bueno, que no está, puede seguirse llamando Manuel Rodríguez porque el personaje existió. Lo que no existió es la famosa merced de todas las tierras esas. Entonces yo dije, una merced en el año 1754 en nuestra zona, cuando en esta zona las últimas mercedes, las mercedes, creo, lo recuerdo para el público en general, ustedes lo saben, eran regalos que hacía la corona de tierras Claro. que eran de la corona y que estaban deshabitadas. Claro. Tenían como único requisito que tenían que tener una cabecera sobre un curso de agua. En este caso teníamos el río de las Conchas. Yo Claro. le sigo llamando río de las Conchas Claro, todavía. sí. Bueno, Después le pusieron Reconquista. bueno, y tenían que tener una extensión 10 veces el ancho del frente sobre el río. En general tenían 600 varas por 6.000 varas. Si vos agarrás una tierra que nace en el río Reconquista y llevás 5 kilómetros y pico, llegás al centro de Ituzaingó. Bueno, entonces a mí eso no me cerraba. Comencé a investigarlo y llegué a la conclusión de que era un dato absolutamente apócrifo. ¿De dónde lo sacó Raúl Goyó? No lo sabemos. Repito, estoy hablando del tío de Rolando, nada que ver con Rolando. Bueno, ¿de dónde sacó ese dato? Bueno, eso lo escucha Orlandini, que viene a las charlas mías, y comienza a investigar por su cuenta. Y Juan Orlandini era un investigador en serio. Yo soy un juntapapeles, digamos. Lo que pasa es que a veces hay que tener cuidado que juntar los papeles buenos, no juntar papeles equivocados. Pero soy un juntapapeles. Pero Juan Orlandini es un investigador. Tal es así que tiene un libro de 300 y pico de páginas sobre la historia del grupo Tacuara, nada menos. Qué bárbaro, Bueno, sí. un investigador en serio. Fue al Archivo General de la Nación, se comunicó con el Archivo de Geodesia de La Plata también. Buscó toda la famosa merced del año 1754 y no existía. Y para sellar todavía, por las dudas, llamó al archivo de Sevilla. El archivo de España de Sevilla está todo lo que pasó en nuestro virreinato. Todo. Ellos tienen más papeles que nosotros. Porque cuando se bajan el virreinato acá, se llevaron todos los papeles, se los llevaron a España. ¿Y cómo estaría de informada la empleada que le dijo, no, ¿cómo va a haber una merced de tierra en 1754 si las últimas mercedes en esa zona se dieron en el año 1630? Sabían más la gallega que nosotros. Bueno, y entonces... El año antes. Llegamos a la conclusión que esta era un dato apócrifo. Y eso dio origen a que él siguiese trabajando en esto y le lleva la inquietud a Alberto Descalzo, porque era muy amigo con Alberto Descalzo, aparte de ser militante, los dos ya venían de Morón, en cargos, en funciones distintas. Sí. Pues Alberto Descalzo había sido concejal, entre otras cosas, y él había sido funcionario en distintas áreas del gabinete, ¿no? Bueno, y le dijo, mira, Gershio está dando estas charlas y yo coincido con él, que nosotros estamos publicando en todos lados estos datos y estos datos. Te digo que esos datos están en el libro de Camerucci, en el libro de Castillo y Goyó, y en otros lados. Bueno, y esos datos son falsos. Y ante la sorpresa del mismo Juan Orlandini, Alberto le dijo, bueno, ponete a investigar. Y con un cochecito, él tenía un Fiat 600. ¿Cómo hacían para meterse dentro de un Fiat 600? Él, que era un grandote, Enorme. más Jorge Maya, que era el único empleado que tenía la oficina, Secretaría de Gobierno se llamaba. No, de Gobierno no, ya me voy a acordar el nombre. Jorge Maya y un fotógrafo, porque le puso un fotógrafo de la municipalidad, inclusive que lo acompañaron a todos lados, y fueron a todos lados buscando datos. Bueno, cuando llegaron, eso ya llegaron a la conclusión de que era un dato falso, etcétera, pero siguió juntando material fueron al Museo Ferroviario, barracas, depósitos ferroviarios, bueno, distintos lugares, a La Plata varias veces, al departamento topográfico, ahora no es más, en aquel entonces era departamento topográfico, hoy se llama Geodesia de La Plata, bueno, buscando todo eso. Y cuando tuvo todo ese material, se le ocurrió hacer un libro, cosa excelente, me pareció excelente. Bueno, yo ni remotamente pensaba en ese momento hacer un libro. El libro mío salió hace 4 o 5 años, o sea, 15 años después de lo que estamos hablando. Bueno, y nosotros damos con Juan Orlandini, hacemos una charla el 26 de abril del 2012. No me olvido nunca, primero porque el año 2012 y segundo porque el 26 de abril es el día de la batalla del Puente Márquez, ¿te acordás? De ahí viene la batalla, el nombre de la calle de acá de Villa León.
Yo le sigo llamando Villa León todavía. Nos quedamos el tiempo, Alberto. Bueno, Villa León. Bueno, el 26 de abril damos una charla. La primera parte de la charla la doy yo hablando del Puente Márquez, su zona, los pobladores, etcétera. No recuerdo si nombré a la familia Traverso, pero a la familia Devoto seguro que eran quienes los dueños. Que eran los dueños de la tierra, de Sí. toda la tierra de lo que actualmente es el barrio El Jagüel y todo desde el Puente Márquez hasta la calle de la Guitarra de un solo dueño, un tal Juan Devoto, del cual yo busqué antecedentes y no los pude encontrar. Bueno, y eso tiene importancia. Ese campo lo alquilaba mi abuelo. Que alquilaba a tu abuelo, exactamente. Ahí nació mis tíos y mi papá. Pero después compraron. Después fueron propietarios también. Mira, eso Sí. vos sabés que no lo sé. Sí, fueron propietarios, sí. Bueno, ¿sabes por qué te digo que fueron propietarios? Porque figuran en los planos, que vos no los conocés, pero yo te traje los planos para dejártelos. Que mirá vos. figura. Bueno. Si en un plano de geodesia figura Traverso, es porque es propietario. En el plano de geodesia no va a figurar un inquilino. Espere que no pase tanto por alto. ¿Le trajiste un plano para Le traje regalárselo? el plano para regalárselo. Sí, con lo cual claro. un desprendimiento a mí me saca un pedazo de mi cuerpo. Bueno, no importa. Bueno, no. acá lo tengo. Después lo vemos el planito. No, Bueno. pero entregáselo. No No, va a haber pero tiempo para verlo, pero la pregunta, te llevas con pero eso. vos fijate, ¿no? Lo que él está diciendo, ¿no? Porque es muy importante esto. Claro, todo esto te lo dejo ahí ya. no- Mira, te Después hace entrega del te hago entrega plano públicamente. que dice además No ahí lo los puedo Traverso, por lo tanto eran Traverso. propietarios. No lo puedo creer. ¿eh? Eran propietarios Traverso ahí. Así Bueno, que te paso el espere. dato, Quédense, tengo que hacer una pausa. Bueno, Hagamos cómo no, un cortecito. Quédate mirando, Alberto, eso que eso Sí, ahora no, es tuyo. sí. Hagamos un corte, ¿le parece bien, Diré? Perfectísimo. A la hora de tener que cuidar los ojos en estos tiempos de tanta pileta y el cloro que a veces es excesivo, te los deja así. Y vas de urgencia y tenés un chiquito, ni te cuento. Ya te lo abro y Y te si muestro tenés- dónde es Traverso, vení. Y el sol, ni te cuento. ¿A dónde vas a ir? Al centro de Ojos de Ituzaingó. En la calle Te aclaro Pagano, que- en te aclaro en que este Moreno plano o es en de las dos geodesia, filiales. es un plano Mientras oficial, ellos es de siguen hablando, por geodesia, ¿eh? supuesto. ¿No? No, sí, de cuenta Bueno, me da. mirá lo que es el centro de Ojos de Ituzaingó. Dale. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Geodesia de 1874. ¿De qué año es el plano? Ya estamos en el aire. ¿eh? Sí, 1874 y ya figura la familia Traverso ahí. O sea que eran propietarios. Mirá, Bueno, vos Eran viste que propietarios. yo... Te paso un No dato importa, inédito. usted no lo ve, pero el plano Inédito, existe, está el acá, dato ¿eh? Vos viste que yo te Ahora después lo dije mostramos. Sí. que mi abuela, nosotros hace años que estamos acá, Sí. mis abuelos, ¿no? Pero mi abuelo, Santiago, estaba casado con Margarita Beltrame. Margarita Beltrame, sí, Y señor. Margarita Beltrame, Sí. los Beltrame Sí. estaban, para mí, ¿no? Yo creo que no estoy equivocado, para mí estaban antes que los Traversos. Estaban mucho antes de los Traversos. Los Beltrame, que le habían comprado esa propiedad a una familia Semería, están aproximadamente desde 1840-41. 1840-41. Los Beltrame vinieron a la misma ubicación que tuvieron toda su vida ahí. Ahí, Segunda a la Rivadavia, bajada, Segunda Rivadavia. a la bajada de la barrera de Santa Sí, Rosa. sí, sí. A Santa la mano Rosa, que hoy es Castelar, ¿no? Exactamente, sí. Los Beltrame, desde 1941 tuvieron ahí, la propiedad la habían comprado, la compartían con una familia Semería, muy antigua, y después en la parte de adelante habían hecho un almacén. Y ese almacén que habían hecho en la parte del frente, sobre Segunda Rivadavia, digamos, fue después el que le alquilaron a Philippe Pastré, el Pastré original, el que bajó del barco en el puerto de Buenos Aires, se subió al ferrocarril oeste y por algún motivo que ni la propia bisnieta lo sabe, se bajó en Ituzaingó y se enamoró de Ituzaingó. Porque él no se quería, no sabía dónde quedar. Bajó del barco con cierta cantidad de dinero, pues tenía
ya venía con plata, Venía con digamos. plata, ajá. Y al llegar a la estación Ituzaingó, estamos hablando del año 1871, ya estaba la estación Ituzaingó. Pero no había nada. No, perdón, era campo. 1874, ya estaba la estación, no había nadie. Por eso. Exactamente. ¿Por qué bajó en Ituzaingó? Un misterio. Y ahí se quedó. Conoció, le dijeron, hay un local así que se... Y puso la primer pulpería Santa Rosa, y esto desmiente lamentablemente la historia de Goyo y Castillo, pero yo no tengo la culpa. La primer pulpería Santa Rosa, con el nombre de Santa Rosa, y ahora te voy a contar por qué, la puso en la casa de Beltrame. Era un almacén. ¿Y por qué Porque Santa Rosa? era almacén. Porque nosotros, claro, era como una avenida, ahí paraban las carretas, paraban todos. Enfrente había inclusive un lugar para cambiar los caballos y que descansaran las carretas, enfrente, en la vereda de enfrente. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿Te no? das cuenta? Es una cosa de loco. Una cosa de loco. impresionante. O sea, Sí. tenía un tránsito tremendo eso, porque venían de todos lados, venían por el callejón, era un callejón, la calle Santa Rosa en ese entonces, de tierra, que ya venían, para cruzar directamente, ¿por qué? Porque cruzaban después la vía y iban al matadero. El mismo camino que se hacía por Santiago Filpo, o sea, la actual avenida Ratti, y del otro lado Santiago Filpo era también camino de tropas, pero ese también era camino de tropas y paraban. Cuando dice paraban, Santa Rosa es la avenida divisoria de partido, de lo que Divisoria es de Morón partido, hoy, claro. Ituzaingó otro, la avenida ancha de tantísimo tránsito. Entonces hoy. la primer pulpería Santa Rosa Qué estuvo va. ahí. Y el dueño fue Philippe Pastré. ¿Y por qué le puso Santa Rosa? Y esto desvirtúa la historia lamentablemente. Te repito, reconozco como recolector de datos que Rolando fue un gran recolector de datos y vos lo sabés muy bien. Pero lamentablemente como historiador no iba. Y el socio de él menos todavía, Ricardo Castillo, que siendo profesor de historia no se dio cuenta que no podía existir una merced de tierras en el año 1754 y era profesor de historia. Bueno, entonces, volviendo al tema de los Beltrame, ahí ¿Por qué le estuvo- puso Santa Rosa? Porque el paraje se llamaba Santa Rosa. Ay, Y yo y en los planos esos, y en este que te doy, si no te traigo otro también, el paraje tenía el nombre de Santa Rosa. El paraje, nada que ver con que Rosa, la mujer del pulpero y las tres rosas, es una historia inventada. El paraje se llamaba Santa Rosa, tal es así que cuando presenta el primer plano de creación del partido, ese triángulo de 60 manzanas, ahí sí ya entra Manuel Rodríguez Fragio. Lo que pasa es que tiene razón Alberto, si nos ponemos a hablar, no yo, ellos que tienen la historia encima, no solo por los años, sino por la memoria. Lo escucho a Gercio y digo, no puede ser, yo me olvidé lo que comí ayer. No puede ser, no, pero hay algo que no me está funcionando, señores. Bueno, pero espere, vamos a organizar el programa. Y vos sos más joven que nosotros. 1870 No y mucho. pico hablamos de Manuel Rodríguez Fragio, por ahí quedó la charla. Después ahí vamos a emparentar con lo que dijiste, porque los que no conocen, búsquenlo, es hermoso Ituzaingó. Y los que viven en Ituzaingó van a descubrir esto de que el centro iba a ser otro el lugar. Sí, Bueno, sí. pero a ver, Fragio. Bueno. Don otra Manuel cosa- Rodríguez. No, ahí está. Manuel Rodríguez Fragio, el nombre Fragio se lo agregó la historia y se lo agregaron en Morón, porque él cuando viene de España se saca el Fragio y se saca el Eustaquio porque quiere disimular su nacionalidad española. Porque alguien le había dicho que época de Rosas, 1835, Claro. que los españoles no eran bien mirados acá, y entonces muy astutamente se cambió, se sacó el Eustaquio y se sacó el apellido materno. Como todos los españoles tienen apellido paterno y materno. Y quedó Manuel Rodríguez solo. Ah. El documento de él figura Manuel Rodríguez. Y en todos los papeles que tenemos a la vista, escrituras, documentos de todo tipo, figura Manuel Rodríguez. Mire usted. Inclusive en el plano fundacional de Ituzaingó. Entonces, cuando él viene y se radica en Merlo, un emprendedor, y como todos los emprendedores que venían del extranjero, entonces venían con un nivel de instrucción muy superior. O sea, viene de 14 años en un barco y como polizón, pero ya tenía alfabetizado totalmente, no solamente eso, sino también con conocimientos de aritmética, de todo lo que... la cultura de aquel entonces de España. Y venía con La plata, traía. además. Y venían con... No, con plata no vino. Ah. Con la plata la hizo acá, no, vino prácticamente como polizón. No, el que vino con plata, que yo te conté anteriormente, fue anterior, Pastré. sí. Bueno, entonces se radica en Merlo. Y en Merlo comienza así, a hacer negocios, en gran emprendedor, y entre los negocios que hace comienza a comprar tierras. Y queda dueño de
470 hectáreas, a las cuales agrega 60 más a lo que es Ituzaingó. La historia, lamentablemente, lo ha desvirtuado en esa famosa historia de 1832 que cambió las tierras de Ituzaingó por una botella de ginebra, lo habrás leído vos. Ese es disparate. No. ¿Cómo se llegó a quedar? Bueno, pero es la historia, Claro. está bien. ¿Cómo está se llegó, lindo. cómo se llegó a quedar Martín Rodríguez con más de 500 hectáreas de Ituzaingó, cuando todo Ituzaingó tiene 2.200 hectáreas aproximadamente actuales, ¿no? A la cual está incluido Villahondo, por supuesto. En el año 1863, hacía 10 años que había llegado más o menos, no, un poquito más, 20 años que había llegado. Él se hace nombrar representante de legal de la sucesión Ponce de León. Ponce de León era el dueño de todas estas tierras. ¿Cómo llegó ese Ponce de León a ser, está en los planos eso, ¿cómo llegó a ser dueño de todas las tierras de casi todo Ituzaingó? No se sabe. No, yo lo he buscado y no he encontrado. Aparentemente era el puntero político de un juez de paz. Y los jueces de paz en aquel entonces eran amos y señores de todo. De la parte económica, de la justicia, de la policía, todo lo manejaban los jueces de paz. Por una ley que había sacado, ¿te acordás?, el presidente Rivadavia, que se equivocó en eso. Bueno, entonces este va a haber sido un puntero político de Fernández de Cieza, un juez de paz, y se quedó con todas estas tierras. Pero lo de Manuel Rodríguez Fragio hace lo siguiente, él se nombra o lo elige la familia, ya había muerto Francisco Ponce de León, como representante legal. Y en el año 1863, esto tenemos el papel recopilado por Orlandini, yo tengo el documento, así que acá no se lo voy a traer porque me van a querer igual. En 1863, ese en su carácter de representante legal de la sucesión de Francisco Ponce de León, solicita la propiedad de las tierras. Entonces, no ser solamente representante legal, sino ser dueño de las tierras. Y un juez de instancia, como le llama hoy, sería primera instancia de Morón, le da. Y se quedó legalmente, totalmente legalmente, con todas las tierras del todo el centro del actual Ituzaingó. Prácticamente todas las comprendidas entre Gaona y el extremo sur de Ituzaingó. Tenga mano. Sí. Y O sea, estamos sí, organizando por los tiempos. sí. Eso lleva a imaginar que el centro de Ituzaingó, los que conocemos, no iba a ser donde es hoy. No, el centro de Ituzaingó No. iba a ser acceso oeste. Lo que, la avenida, ¿no? Acceso ¿Conocen este. acceso este? Bueno. Claro, el centro de Ituzaingó vendría a quedar entre lo que viene a ser Santa Rosa y el río Reconquista. Claro. En aquel momento se llamaba... O sea, Río esas Reconquista. tierras entre la Gaona y el río, como dice él, el puente Márquez, y del otro lado, tomemos Martín Fierro, más Sí. o menos, el actual Martín Fierro, esas tierras se había hecho un pequeño centro comercial. A partir de la posta, como me dijiste vos. A partir de la posta, pero esas tierras nunca las llegó a comprar Martín Rodríguez Fragio. Él compró todas las tierras que compró Rodríguez Fragio, o que se quedó con este mecanismo legal, totalmente legal. Lo que hizo son de Gaona, de Para la isla acá. Gaona hacia el Río de la centro de Barba. Ituzaingó. Esas tierras ya tenían dueños, uno Muy bien. lo nombraste vos, la mayor parte de las tierras de lo que hoy es el barrio del Jagüel, eran de un señor Juan Devoto, y ese Juan Devoto le arrienda a la familia Traverso, entre otras familias. Le hacen arrendamientos o alquileres. Bueno, ¿Y desasname por qué? No se Bien. da Por el el centro ahí ferrocarril, y van no. al ferrocarril. Claro. Cuando se pasa el ferrocarril, de allá el centro, pasa al centro a ser el centro de Ituzaingó acá por el Y ahí ferrocarril. empieza a Cuando crecer. pasa el Claro. ferrocarril, donde pasaba el ferrocarril, pasaba por el medio de un desierto. Claro, no había nada, la nada. No había nada. Pero con esa lucidez que tenía Manuel Rodríguez, ¿qué hace? Compra también las tierras del centro y compra esas 60 manzanas que van a formar el triángulo original que todo el mundo conoce, donde se fundó el pueblo. Esas las compra aparte, pero las compra por nada, porque había un heredero, había quedado de la sucesión Ponce Viviano Ponce, que aparte de ser un tipo inculto, analfabeto, sin ninguna preparación, y le vende las tierras por nada. Prácticamente ni se las pagó porque entre los gastos de mensura y abogados y escribano y todo, prácticamente nada. Pero se quedó con ese centro y ahí donde tiene la lucidez de fundar un pueblo. Porque él dijo, si por acá pasa el ferrocarril, Claro. la última estación era Morón y paraba en Merlo. Estamos hablando de 1871. Desde 1860, yo hacía ya 12 años que el tren pasaba por acá y no se detenía, no había estación. Si yo hago una estación acá, que era muy fácil hacer una estación para el ferrocarril oeste, porque el único requisito que te pedía el ferrocarril oeste, en aquel entonces empresa argentina, era que le donaras las tierras.
Si vos le donabas la tierra, te ponían una estación, no tenían ningún problema. Fíjate vos. Y era, el tren iba de Morón a Merlo. A Merlo. No había De Morón a Castelar, Merlo, no había Padua, no había exactamente. Ituzaingó. No, a Merlo no, hasta Moreno Hasta llegaba. Moreno. Desde el año 1860 llegaba hasta Moreno. Con el cruce del río Reconquista por ese puente de hierro que hasta hoy está, esa hermosura de puente de hierro, que todavía cruzando el río Reconquista. Bueno, y entonces él dijo, papita para el loro, si yo acá cedo las tierras, pongo una estación, claro, esto va a valor. Y entonces dividió esas 60 manzanas, la puso a la venta en el año 1872 con un plano que pone Pueblo de Santa Rosa. Pero no puso Santa Rosa caprichosamente, porque el paraje se llamaba Santa Rosa ya. Entonces él dijo, le pongo Santa Rosa al pueblo. Entonces le aprobaron el plano, el departamento topográfico le aprobó el plano, pero no le aprobó el nombre de Santa Rosa. No le reconoció el nombre de Santa Rosa. Se quedó sin nombre, entonces el primer pueblo Ituzaingó no tuvo nombre. Pero como el ferrocarril 2 años después le pone a la estación Ituzaingó, como de costumbre el nombre de la estación termina desplazando a otros nombres anteriores. Lo mismo ocurrió con todo. Y es el ocurrió nombre con del pueblo. Morón, con Ramos Mejía. ¿Pero Bueno, de dónde salió Ituzaingó? Ramos Mejía se llamaba San ¿Pero Martín. de dónde salió el nombre Ituzaingó? Claro, Ituzaingó, mi Pero papá, por eso, ¿de dónde sale el fundamento que le hayan puesto Ituzaingó? no hay fundamento. Mi papá hizo toda una investigación en el Museo Ferroviario averiguando de por qué a la única estación del ferrocarril que tiene el nombre de una batalla vinculada a la guerra, la demás tiene todos los lugares originales o los lugares de los que donaron la tierra. La única, por ejemplo, General Rodríguez se llama así porque le donó la tierra fue Rodríguez. Merlo se llama así porque el que donó la tierra fue Merlo. Morón no, Morón ya se llamaba de antes, Morón. Ramos Mejía se llama así porque la tierra era de Ramos Mejía, pero el primer nombre fue San Martín. Y después el ferrocarril le sacó el nombre de San Martín y le puso Ramos Mejía porque era el que donaba las tierras. ¿Y por qué Ituzaingó de la batalla? El Ahí nombre de una está, batalla. ahí está. ¿Por qué a Ituzaingó le pusieron eso? Mi papá hizo todas las investigaciones. Vos sabés que él integró la Junta de Estudios Históricos de Morón. Así que hizo todas las investigaciones y no tuvo respuesta. No hay ninguna respuesta. Así que en eso nos quedamos sin respuesta. Pero lo que es evidente de que Ituzaingó, como siempre, el nombre de la estación desplaza los nombres anteriores. Y pasó a llamarse Ituzaingó. Y entonces en el plano de remate ya dice en la estación Ituzaingó. El plano de remate es de 1874, la firma Bullrich. Entonces, hacía 2 años, ¿De qué estamos hablando? Hacía 2 años que Martín Rodríguez era dueño de esas manzanas, pero no vendía nada. No se vendían las tierras, no se vendía porque estaba la estación, pero el tren no paraba. ¿Entendés? Claro. Y entonces ahí el tren estuvo 2 años sin parar. La estación se inauguró, no quiere decir habilitó, se inauguró en diciembre del 63 y se habilitó en enero del 74, casi 2 años después. Ahí hay una explicación Bueno, más o menos. ¿Enero de qué estás hablando? ¿De 1874? 1874. Claro, por eso. Se inauguró 2 años después. Y ahí hay una explicación que la historia va a tener que, no sé si algún día la terminará de aclarar, es que como le iba mal como inversión, inclusive te digo más, para hacer el plano Ituzaingó contrató al agrimensor más grande que tenía la patria en ese momento, Pedro Benoit, que cobraba fortuna por su trabajo. ¿Cómo sería de genial como diseñador de plano Pedro Benoit, que es nada menos que el autor de la Ciudad de la Plata, del plano de la Ciudad de la Plata de 1880? Mirá qué nene. Bueno. Tengo que hacer una pausa. Sí, Es el último cortecito y quiero entregar el tiempo para hablar de ese libro y homenajear a esa familia. Seguramente nos va a quedar cosas afuera. En otra visita la seguimos. Quedó todo de vía traverso allá. ¿Pausa? Qué Ya bárbaro. estamos. Alegres, cariñosos, divertidos, especiales, compinches, tiernos, un integrante más de la familia. Traverso, sabemos de mascotas, las mejores marcas, los mejores precios. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma.
El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, nada, ¿querés contar en 2 minutos una anécdota maravillosa? La que contaba fuera de aire recién. Sí. Donde mirá. recuperaste el hombre de la bicicleta que se rompió su horquilla. No, el historiador Espera, de... la cosa es así. Vos ibas con tus hijos Con mis hijos, para con- inculcarles el tema de que anden Sí. en bici. ¿Hace cuánto? Eran bicicletas de media carrera, la mía y la de ellos también, chiquititas, rodados chiquititos. ¿Tus 3 hijos y vos? Sí. No, 2. ¿Tus 2 hijos? Los dos varones. En Los una dos de las varones. calles de Ituzaingó no había el tránsito de hoy. Nada, salíamos por la calle de Bransen, estaba asfaltada, pero no había tránsito. No era- ¿Y qué pasó? ¿Vos no ibas había y de tránsito. golpe? Y yo me iba al campo y... ¿En camioneta? Domingo a la mañana, sí, en mi camioneta. Y de repente veo que vuela uno en el aire, cae. Entonces paro y casi enfrente de... Ahí vivía mi tío Juan Traverso, ahí sobre Brance. Pero él cae una cuadra más allá. Y bueno, paro. Cuando veo quién es, agarramos, lo cargamos, cargamos las bicicletas, a los chicos, y me vine de vuelta y lo llevé a la casa ahí a la calle Olazábal, a la casa de los Bercios. Te habías golpeado fuerte, ¿no? Sí. Yo me golpeé, yo. No, el que no, se no, golpeó vos, es él, vos, ¿eh? vos. yo, sí. Sí, yo porque caí de cabeza, sí. Y en aquel entonces no se usaba, hoy en día todo el mundo No lleva tenías protector. casco, ¿no? Claro. No, en aquel entonces nadie usaba casco. No. Los corredores usaban los corredores nada más. Pero una cosa... Cosa de vecinos. ¿Viste cómo es la cosa? Qué bárbaro. Como a veces pasa, pero bueno, lo importante es que, mirá, fíjate, pasaron como 40 y pico de años y acá lo tenemos. Y acá están el contando la historiador, anécdota. mirá, contando la anécdota. Entremos en ese libro, Bueno. que lo muestra Marcelo, por Sí. supuesto, pero lo tenés vos ahí. ¿Cómo es el nombre? Decime. Yo te digo que este libro fue escrito por el doctor Juan Carlos Idaverri para nosotros. Que para queremos hacer un homenaje, por para- eso lo de Edgar, lo de Quiero hacer un homenaje Alberto. ¿eh? en su doble aspecto. Primero, de deportista, menciono rápidamente. Fue jugador de primera división en fútbol en el Club Talleres. En aquel entonces estaba en primera vez, pero jugaba en la primera de Talleres. Y después, a los 20 años más o menos, hace el servicio militar y había empezado a estudiar abogacía, pero había dejado la carrera. Y entonces, en ese momento, tenía una opción de vida de dedicarse exclusivamente al fútbol, que era el deporte que más fuertemente practicaba. Después practicó todos los demás y siempre en primerísimo nivel. Y entonces hizo una prueba en River, nada menos. Y entró a jugar en la tercera de River. Jugar en la tercera de River a los 19 años, En aquella época. en aquella época, era estar a un paso de la primera. La reserva, que se había división de reserva, era un paso nada más. Bueno, pero tomó una decisión muy importante en su vida, que quiso retomar los estudios. Entonces, naturalmente, dejó el fútbol. Retomó los estudios, esta vez ya el primer año lo había hecho en la UBA, lo retomó en la Universidad de Morón por razones de comodidad, etcétera. Bueno, y se recibió de abogado, pero nunca dejó el deporte totalmente. Tal es así que llegó a jugar en primera división de pelota representando al Club Gimnasia de Esgrima, inclusive en un torneo junto con Juan Andrade, que todos lo recuerdan. Juan Andrade fue 3 veces campeón mundial. Mirá qué nene, Juan Andrade, vecino de Ituzaingó. Vos lo conociste a Juan. Sí. Bueno, el compañero de Juan Andrade. Acá tengo la anécdota del partido que él jugó de compañero con Juan Andrade. Todo relatado por él. Lo mismo ocurrió con el tenis, no era el deporte de él el tenis, pero era la estrella del tenis, porque el deporte que comenzaba brillaba. Qué bárbaro. En básquet lo mismo, tampoco el básquet era el deporte de él. ¿Y pero cuánto también. hace que hizo ese libro que me decís tiene 400 páginas? Este libro son las memorias de él de 400 páginas, pero él tiene que haber llevado apuntes, porque da datos inclusive familiares, de la familia de él, de los bisabuelos, abuelos y bisabuelos de él que vivían en Morón, con carnicerías en Morón, las carnicerías Idaverri, de fines del 1800 estamos hablando. No, mamita. Todo el mundo las conocía, las carnicerías Idaverri eran las carnicerías del centro de Morón. ¿Entendés? Y bueno, y emparentado además con otras familias muy tradicionales de Ituzaingó, entre ellos los Luque, los Nuin,
Los Nuin, ni que hablar, los Nuin, lo tradicional que era Los la familia Luques, Nuin. de los Luques, qué personaje, Bueno. madre mía. Bueno, Qué personaje, Dios mío. los Nuin, que ¿sabés de qué eran propietarios los Nuin? Donde está ahora, la que vos nombrabas, la Casa del Audio, esa era una fonda de los Nuin. Eso, mira vos, era fonda de los Nuin. Bueno, bueno, emparentado con todas esas familias. Curiosamente, no sé por qué, entre las familias tradicionales de Ituzaingó no lo incluyó Rolando. No está en el libro. En ese libro que vos auspiciaste no está la Sí, familia de pero Berry. No está. No, Yo, vos yo sabés que hace 2 o 3 programas atrás que estuvimos con Sí. Piccoli, Sí, yo dije que él va a tener que encargarse de hacer una secuencia de un segundo libro Dijo sí. que ya lo tenía pensado. para aquellas personas que no pudo Rolando sí, no está. ¿Por qué? hacer un libro, porque hay Pero- muchas familias Bueno. que Rolando no las pudo Sí, usar. no sé la causa, porque que yo tuve ciertas divergencias, sobre todo históricas, con Rolando, por eso la relación recién se arregló un par de años antes de irse el pobrecito, el proceso de la Lo importante es que se arregló. Bueno, se arregló. Después las diferencias. Volvamos Bueno, al libro. el doctor Idaverri, entonces, en este libro hace todo un relato, pero además no solamente de su vida deportiva, sino además de su vida familiar, de las familias, y además lo que es muy importante, de su vida personal. Entre ellos, su noviazgo, él, 20 años recién cumpliditos, y la que iba a ser su esposa, 16 años, Epa. 15 años, Ah. las 2 hermanas García, 2 mellizas, no eran muy parecidas, pero hermanas mellizas, unas 2 bellezas totales. Sí, Y estamos de acuerdo. Dos bellezas totales y creo que esto lo puedo decir al aire, no se va a ofender ella aunque vea el programa, diciendo que con los 81, 82 años que debe tener actualmente, Mimi sigue siendo una mujer No, hermosa. Mimi, Que terminó siendo su esposa. pero Terminó lógico. siendo su esposa. Sí. Pero se casaron de 21 años él y 16 la esposa. Mimi, Jovencísimos se Mimi en casaron. un momento puso una inmobiliaria sobre la calle Sarmiento, a los años. Mimi, después de muchos años, se De ocupó mucho- también de temas sí, inmobiliarios. sí, sí, Y Chichín sí. siguió entonces la carrera de abogacía. Entonces, por eso el deporte siempre lo llevó como complemento. Pero así todo, te voy a dar pequeños Pero él datos. tuvo problemas después Tengo un de- álbum de fotos, a propósito, que lo pongo a disposición tuya, de todas las fotos de... Traje otro, pero no es de deporte. Tengo un álbum como este, pero exclusivamente de fotos deportivas en cuanto a Chichín. Cuando tenía 27, 28 años, seguía jugando al fútbol, pero picadito, aficionado, ya. Es decir, sin embargo, lo trae el Club Atlético para ver si podían ascender, lo ponen de centrofor y capitán del equipo, tengo yo ahí, con 26, 27 años de edad, teniendo jugadores de un nivel impresionante. Ese tipo Leroy Grosso, así, tenía unos jugadores impresionantes. Sin embargo, lo pusieron de capitán ese año para intentar el ascenso, que no le salió el El ascenso. Club Atlético Ituzaingó. El Club estamos Atlético y el CAI lo trajo. El CAI. Pero era por eso. Qué Aparte de ser un deportista completo, yo creo que Completo, acá en completo. Ituzaingó, completo como él, creo que no lo tuvimos nunca. Nunca, yo creo que Chichín era un tipo completo. En deporte no había quien le gane. El deporte que él practicaba Sí. era terrible. Pero inclusive fue como fiscal o algo en el municipio de Morón, ¿no? Sí, él estuvo en el Tribunal de Faltas de El Morón. Tribunal de Faltas El de Tribunal de Morón. Faltas de Morón, en Sí, su profesión sí. de abogado, sí. Sí, Ahí sí, se sí. retiró de la profesión siendo integrante del Tribunal de Faltas de Morón, junto con otro gran prócer de Ituzaingó, que fue el doctor Grossi Gallegos, que también estaba en lo mismo también. Y a propósito de la palabra prócer, yo me gustaría hacer un libro de los próceres locales. Epa. Yo digo, ¿por qué si tenemos próceres en la patria no podemos tener próceres locales? ¿Los hay acá? Hay Para- mucha gente, para hacer un libro. Acá hay mucha gente Te nombro buena. algunos. Mucha gente buena. Te nombro algunos que Mucha a mi, gente. a mi criterio son prócer y Ituzaingó. Vamos a arrancar por el número 1 nuevamente, el doctor Idélico Gelpi. Ah, sí. Porque Idélico Gelpi no solamente por lo que hizo profesionalmente, que atendió a medio pueblo sin cobrarle Pero un lo- centavo, pero lógico. aparte, no hay Sí, más me médico. disculpa, Bueno, no, bueno, pero Pero es la tele, es la tele. es la No, yo tele. me pongo a hablar con él y podemos estar acá. Bueno, sigan hablando. Gracias. Admiro No, al tu contrario, memoria y gracias gracias por- por No. gracias por la invitación. Alberto, Sí, buena semana. Bueno, buena semana. esperemos Seguimos que- nosotros, esperemos seguimos que con Dios nos esta es la acompañe, esencia que- también del programa. Chau, Dire. La vida es una sola, ¿no? La Una. Y la pasa salud- un poco rápido la para mi salud es gusto. lo más importante, Ah, Raúl. pucha, cuídense, intentemos ser felices. Chau, hasta la semana que viene.